El Ministerio de Transporte explicó que el cierre se motivó por la necesidad expresada por el concesionario del puente Chirajara de hacer su propia evaluación para determinar si la estructura que no colapsó se puede salvar. Estamos hablando de lo sucedido en la vía al llano. Luego de que el sábado pasado un grupo de expertos del Instituto Americano del Concreto recomendara demoler cuanto antes la estructura que sobrevivió, pues considera que es inminente su colapso, el interventor de la obra informó que la parte que se cayó estuvo mal diseñada y lo explicó en un ejemplo muy gráfico. Si ustedes han visto cómo funciona un gato hidráulico, el de los carros, que tienen un tornillo que uno va subiendo, ¿sí? que va moviendo para que el carro suba. Si ese tornillo se llega a romper, el carro se cae. Básicamente eso es lo que pasó. Posteriormente, el ministro de Transporte aseguró que Coviandes, firma que construye el puente Chirajara, le informó al gobierno que, pese a la recomendación de los expertos estadounidenses, emprenderá su propia evaluación para determinar si la estructura que aún está en pie todavía se puede salvar. Será el concesionario Coviandes el que nos dirá a los colombianos si ese puente se puede reparar o si ese puente ellos consideran que lo deben demoler. El ministro dijo que Coviandes tiene plena conciencia tanto del concepto de los expertos estadounidenses como de la interventoría que reveló la falla en el diseño. Advirtiéndole sobre los riesgos tras la visita que nos hizo la comisión de expertos americanos, de la cual ustedes ya conocen y que quedaron de pasarnos el informe definitivo en las próximas semanas. Pero además de eso, también se le informó a Coviandes. El día de ayer se les entregó la comunicación que radicó la interventoría. Cardona insistió en que tras la decisión de Coviandes y ante el concepto que indica que es inminente el colapso de la segunda estructura, decidió cerrar la vía al llano por prevención. Y con mucha tristeza, como colombiano, como ingeniero y como ministro de Transporte, quiero informarles que hemos tomado la decisión de cerrar la vía Bogotá-Villavicencio, especialmente para evitar mayores pérdidas humanas. El ministro reiteró por qué el cierre se produce por prevención. Sería una irresponsabilidad de mi parte y de este ministerio, de la agencia, decir vamos a dejar esa vía abierta y esperemos a ver qué pasa. Y confirmó que la vía estará cerrada hasta que los expertos de Coviandes entreguen su concepto sobre si la segunda estructura se debe demoler o no. O hasta que el concesionario tomen una decisión al respecto. Pero no será el Ministerio de Transporte ni la Agencia Nacional de Infraestructura los que vamos a decir que vamos a dejar esa vía abierta. Con respecto a la denuncia que hizo Red Más Noticias sobre el evidente deterioro del puente Caridad, ubicado a 400 metros del sitio de la tragedia, el ministro dijo que ya hay una solución en camino. Le solicité, en presencia del señor presidente de la República, al ministro de Hacienda que nos apropie unos recursos aproximadamente del orden de los 45.000 millones de pesos para seguir en este proceso de mantenimiento de puentes. Finalmente, Cardona hizo una grave denuncia en torno a las básculas que pesan los vehículos que transitan por las vías del país. Muchas de esas básculas están pesando las cargas de los vehículos que pasan por ellas, las están subvalorando, o sea, tienen un peso inferior o muestran un peso inferior al peso real. El gobierno insistió en que las pólizas que aseguraban la obra del puente Chirajara están al día y por eso no se invertirán dineros públicos en ella.